Eh, una vez ya el fallo se dio, con fecha 27 de noviembre, todavía están corriendo los plazos para que el mismo sea notificado, ya sea al demandante, el licenciado Sevillano, como al Procurador General de la Nación. Para eso hay 3 días, de los cuales el procurador no puede reducir el término, tiene que esperar el periodo. Este periodo termina, repito, el viernes. A partir del día lunes, ya esta sentencia, este fallo, puede estar disponible para su publicación en la Gaceta Oficial. No se espera que ninguno de los dos notificados solicite aclaraciones a la Corte sobre el contenido de la sentencia, porque se informa que esa no es la intención de ninguno de los dos. Ninguna otra persona interesada, ya sea de parte del propio Estado o de la minera, ya sea el Ministerio de Comercio, la empresa, etcétera, ninguno está autorizado por ley para solicitar aclaraciones, correcciones o ningún tipo de solicitud adicional. Quien lo intentara, lo más probable es que la Secretaría General de la Corte Suprema no le admita ningún escrito al respecto. Por tanto, la próxima semana ya podremos ver que este fallo, esta sentencia, salga publicada en la Gaceta Oficial. La intención de la empresa de iniciar el diálogo. Muy bien. Siendo usted experto en derecho internacional, en un caso como este, ¿qué mensaje nos envía? Y si eso elimina momentáneamente la posibilidad de una demanda internacional. Bueno, de todas maneras, ya sea el procedimiento que ellos escojan, porque es en base a tratados internacionales que Panamá ha establecido, especialmente con Canadá, un tratado de libre comercio, un tratado bilateral de inversiones. Ambos proveen procedimientos de arbitraje en caso de controversias relacionadas a inversiones como esta. La empresa no tiene opción, tiene que conversar, tiene que negociar por un periodo que en este caso sería probablemente hasta 6 meses antes de que presente formalmente una demanda de arbitraje. Estaríamos hablando probablemente deberíamos esperar que el fallo esté en Gaceta. Correcto. Para es decir, que corran los 6 meses. Porque todavía a la fecha no hay una controversia entre el Estado y la empresa minera. ¿Por qué? Porque hay un contrato que sigue vigente hasta el momento en que la sentencia de la Corte entre en vigencia. Y eso va a ser lo más probable el viernes, si no hay, como comenté, ninguna solicitud de aclaración de parte de los dos involucrados, Estado y el demandante. Y así que cuando esa publicación se dé en la Gaceta y el Estado le comunique a la empresa, tenemos una sentencia de la Corte Suprema que declara el contrato, o mejor dicho, a la ley que aprobó el contrato, inconstitucional, y por ende no hay contrato. Entonces allí va a surgir la controversia y es a partir de ese momento en que se comienzan a contar los 6 meses, porque todavía no hay una controversia real, porque no hay un fallo en vigor. No en vigor, pero ya obviamente la empresa tiene que saber lo que ocurrió el 27. Claro, sí. Lo que hay que esperar es la formalidad que establece el proceso y eso es fundamental. Usted decía, como era de esperarse, ¿no? A la empresa le conviene esta negociación. ¿Qué cosas se negocian en este momento? ¿Quiénes negocian, licenciado? ¿Y qué negocian, no? Y durante estos 6 meses, y que básicamente si pongamos el ejemplo, que pudiera ser a partir del lunes 4 de diciembre, estaríamos hablando de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, que estaría terminando ese periodo de conversación y sácalo tiempo. 4 de diciembre y las elecciones son el 5 de mayo. Es decir, que mientras se conversa, estaríamos viendo el proceso de elección y al próximo presidente electo de este país y que probablemente negocie esta administración los 6 meses con las figuras que usted me va a explicar quiénes serían, pero de una manera u otra también pudiera ser que extiendan un poquito porque hay un nuevo presidente electo que tomará posesión a partir del mes de julio. Es muy probable que el periodo se extienda.
no hay una limitación específica que diga que tienen que ser los 6 meses. Pueden ser menos, pueden ser más. Todo depende de la voluntad de las partes. Si ambas partes convienen extenderlo, no hay ningún inconveniente, no hay ningún obstáculo a nivel de los tratados que comenté. Lo que sí tienen que hacer es revisar qué es lo que el fallo de la Corte establece con respecto a las condiciones que debieron darse y que no se tuvieron y no se cumplieron cuando se negoció, se firmó y se aprobó el contrato minero. Entonces, esas condiciones, porque si uno da una lectura a este fallo del día 27, un fallo histórico, yo creo que nunca en la historia de la República de Panamá se había visto cómo todo un país, toda una nación estuvo pendiente, dilo, de qué iba a suceder en la Corte. Y se dio un fallo, pues que tampoco, nunca en la historia se había celebrado una sentencia de la Corte Suprema en las calles como se hizo el otro día. Entonces, este aspecto histórico también se traduce en el contenido del fallo, un fallo bastante extenso. Es decir, que en esta negociación que debiera y que pareciera que la empresa tiene la voluntad de hacerlo por el comunicado que acabamos de leer en los titulares, se evalúan esos 25 puntos incluidos en el fallo que refuerzan precisamente los elementos de inconstitucionalidad en este contrato. Eso como pregunta uno. ¿Quiénes negocian? ¿Quién decide quiénes se van a sentar a conversar? Deben ser figuras del gobierno, pueden ser figuras de la sociedad civil, del sector privado. ¿Cómo se lleva a cabo esa negociación? Que para hacer una analogía de la vida es como cuando las parejas van a divorciarse y antes de precisamente de que todo se consuma, se sientan, mira, te quedas con la casa, yo me quedo con esto, quédate con este negocio, hasta el perro, el perro va, y antes, ya luego cuando van con el abogado, ya hay acuerdos y va a ser mejor y mucho más rápido avanzar la negociación. Para que esa parte nos las pueda explicar, licenciado. Bueno, es decir, como el fallo es tan extenso y tan didáctico, especialmente en temas de medio ambiente, que lo que se negocie eventualmente entre el Estado y la empresa minera tiene que regirse por esos parámetros, los principios y normas que la Corte, en una forma asombrosamente detallada y extensa, establece. Esta es la legislación vigente en Panamá, leyes nacionales, convenios internacionales, una pluralidad de documentos que cita y en varios casos reproduce textos de estos documentos y dice, estas son las normas que rigen y que han debido regir, ¿no? Entonces, de esa serie de normas, que son un número bastante importante, bastante amplio, de ahí se descubrieron 25 artículos de la Constitución violados, infringidos en la aprobación, redacción, negociación y firma del contrato. Es decir, la Corte, en pocas palabras, destruyó al contrato, destruyó la aprobación que se dio y, por encima de todo, reprendió a las autoridades involucradas que les dijo, ya yo les había dicho que el contrato anterior era inconstitucional. No hicieron caso, no cumplieron con los mismos parámetros que fueron incumplidos años atrás. ¿Por qué ha pasado esto? Es decir, la Corte fue bastante ahí señaladora de aquellos aspectos que las autoridades no cumplieron. Entonces, cualquier cosa que se negocie entre las partes tiene que tener esos principios y normas muy presentes, porque de otra forma se va a caer, y Dios quiera que no sea el caso, en los mismos errores y fallas del contrato ya. ¿Quiénes negocian? ¿Quiénes entran? Las autoridades que el Estado designe. Lo más probable serían las autoridades del Ministerio de Comercio. Que lo ideal sería, dado lo que ha sucedido y lo que establece la Corte en sus opiniones y consideraciones, que serían nuevas autoridades. Nuevas autoridades. Ahora, entendiendo un poco lo que usted nos dice de ese regaño del órgano judicial al órgano legislativo y también al Ejecutivo y también a la Contraloría por el paso a paso que llevó este contrato, ¿sería seguro? O sea, contar con las mismas figuras que fueron parte
de este segundo contrato, tomando en cuenta las correcciones o señalamientos que se le hizo en su momento al primer contrato. O sea, ¿cuán saludable es para Panamá llevar a la mesa a figuras que estuvieron involucradas en la elaboración del contrato anterior, siendo usted abogado de derecho internacional? Porque aquí lo que estamos tratando es de ver las opciones y de evitar, entre comillas, un arbitraje internacional, pero necesitamos llevar a los mejores para poder negociar, no a la gente que se equivocó elaborando un contrato que tiene 25 fallas señaladas por la Corte. Nada saludable, en lo absoluto. Es decir, el señor presidente, en este caso, quien tiene pues la potestad de designar a quienes representen al Estado en una eventual mesa de negociación, tiene que buscar a caras nuevas de sus funcionarios, quien nombre, porque... Y tienen que ser del gobierno. Lo más recomendable que fueran funcionarios, porque van a representar al Estado. Entonces pueden ser asesorados por particulares, pero sí deberían ser funcionarios y, como decía, caras nuevas, porque ya las anteriores o las actuales han sido señaladas por la Corte de una manera que yo no sé en lo personal, muy en lo personal, no sé cómo todavía no han renunciado. No entiendo cómo, pero ahí están todavía en sus puestos. Usted maneja el derecho internacional, sabe cómo se llevan a cabo los temas de arbitraje, licenciado. Cuando circulaba en redes lo que se le pagó a una firma de abogados precisamente para asesorar referente a este tema, fueron $9 millones, creo, si no estoy... Creo que cerca de 6, tengo entendido. Pero bueno, igual otra cifra millonaria importante. Más de 5 millones de dólares, para ponerle un punto, ¿no? Con un contrato que obviamente también debió revisar todo un cuerpo de asesores legales del órgano ejecutivo, de los ministerios involucrados, que luego va a la Contraloría para que el contrato pueda refrendarse, donde nuevamente debió ser revisado, va a la Asamblea Nacional de Diputados, que allá hay una batería de asesores legales, y se aprueba y se le encuentran 25 fallas de inconstitucionalidad. ¿Estamos haciendo las cosas bien o mal? Pésimamente. Pésimamente porque no puede ser que un contrato que al erario, que a nosotros los contribuyentes, nos costó cerca de 6 millones para ser formulado, ser redactado y eventualmente firmado, que la Corte diga es una serie innumerable de fallas que se traducen en artículos de la Constitución violados. 25 artículos. Y quiero enfatizar, yo creo que la mayoría de los abogados en Panamá, o quizá todos, desconocen algún fallo de la Corte que haya tenido semejante fundamento jurídico en 25 artículos. Lo usual es que uno o dos que ya la Corte considere se han violado en el acto jurídico. Eso yo creo que no hay precedente en los fallos de la Corte en toda la historia republicana. Muchos dicen, es que actúa presión. No, ahí no ha habido presión. Ahí lo que es de admirar, y eso cualquiera que puede leer ese texto, es cómo en un tiempo relativamente corto la Corte ha llevado a esta presentación didáctica de los temas que considera el tema ambiental, las normas ambientales, los principios de derechos humanos. Hay 3 aspectos fundamentales que la Corte lo establece a través del fallo: derecho de la población a la vida, a la salud y a vivir en un espacio sano, sin contaminación. Eso se resume en la mayor parte, si no casi todo el fallo. Ahora, dentro de todo lo que hemos conversado esta mañana, usted planteaba también que durante estos 6 meses, pueda que antes la empresa diga, ¿sabes qué? Sí me voy a ir a un arbitraje. O sea, aunque me haya sentado a negociar. Los puntos fundamentales que deben imperar en esta mesa, ya entendiendo que los mejores, señor presidente, Laurentino Cortizo, deben ser escogidos por usted para que vayan a esta negociación. ¿Qué ocurre en paralelo, por ejemplo, con los empleados? ¿Deben ser liquidados los 6.000 empleados?
deben ser cancelados los contratos que ya tenían con empresas panameñas que daban servicio de mantenimiento de aires acondicionados, de los vehículos, la comida. O sea, ¿qué ocurre mientras este proceso pudiera iniciar? Pensemos que la próxima semana de las negociaciones y las conversaciones. ¿Qué ocurre en paralelo con esto? Y los puntos que en realidad, más allá de revisar las 25 fallas, ok, bueno, aquí fallamos, pero ya no se puede echar para atrás. La oportunidad de haberlo corregido fue cuando se estaba trabajando el contrato, precisamente para que no tuvieran los mismos errores. Aquí, luego de revisar los 25 puntos, habría que revisar cómo va a ser el cierre, en cuánto tiempo vamos a utilizar estos equipos. Yo estoy inventando, porque usted es el experto, para que esas dos cositas nos las aclare. ¿Qué ocurre en paralelo con la operatividad de la empresa? Y esos puntos de cierre, si están involucrados en esa mesa de negociación. Antes de sentarse en la mesa, los negociadores en su momento deberían tener a mano, especialmente los de la República de Panamá, auditorías que a la fecha no se han realizado con respecto a qué tenemos en la mina, qué tipo de situación tenemos allí en aspectos físicos, de equipo, aspectos laborales, aspectos ambientales, aspectos económicos, fiscales, cómo se ha tributado en este tiempo, todos esos aspectos que debieron estar a mano cuando se negoció el contrato anterior. De hecho, fueron solicitados por varios abogados que presentaron denuncias. Bueno, justamente uno de los puntos que la Corte más enfatiza en su fallo es de que el estudio de impacto ambiental para un proyecto de semejante magnitud es del año 2011, hace 12 años, y es imposible pretender que ese documento tendría vigencia 12 años después de redactado. Las auditorías, ¿cuán importante es este tema en este momento coyuntural? Que en su momento fueron solicitadas, pero la información nunca se entregó, licenciado. Pero en este momento coyuntural, ¿por qué es tan importante precisamente el saber? Esta es la empresa que me recoge la basura. Esta es la empresa que me da el agua. Al final, pareciera que lo que ocurre es un poco de temor de que salgan a relucir, probablemente, decía el licenciado Roberto Ruiz Díaz ayer, nombres de figuras del ámbito político que tenían negociación. Pero para poder precisamente negociar todos esos aspectos de cierre, de contratos que deben ser cancelados y de empleados desvinculados, hay que tener en la mesa absolutamente todo. Claro. Es decir, no se puede jugar cartas si las cartas no están todas en la mesa o no están en las manos de cada quien. Por ende, aquí nos falta saber dónde estamos en este momento con respecto a ese proyecto minero, a dónde está la explotación, qué área. Es decir, hay tantos aspectos que se tuvieron que haber conocido en detalle antes de, no se tuvieron, pero ahora hay que tenerlo. Y de eso dependerá calcular por expertos que hacen esas auditorías cuánto tiempo, de qué manera y con qué costo se llevaría el eventual desarrollo de cierre de la mina. Y del desarrollo de cierre y la desvinculación de los colaboradores puede ser una vez ya esto esté en Gaceta Oficial y la empresa reciba formalmente la notificación de este fallo o porque es la preocupación de mucha gente en este momento, ¿hasta cuándo trabajo, no? Las operaciones inmediatas de la empresa no van a variar, porque vuelvo y repito, este periodo de negociación va a durar cuando se inicie, como decía, hasta que el Estado no notifique a la empresa, que no es parte en la demanda, de que el fallo se ha dado y que ha declarado la ley que aprobó el contrato inconstitucional, no hay todavía controversia entre las partes. A partir de entonces comenzamos a ver, bueno, qué vamos a negociar, con qué base vamos a negociar, y de ahí dependerá entonces los requisitos de tiempo, formalidades legales y el tema laboral. Pues si yo fuera trabajador de la mina, esto no se va a cerrar mañana ni en pocos meses. Esto va a tomar un tiempo prolongado que, sin saber todavía, a falta de auditorías, cuánto va a tomar, esto va a tomar, yo diría que incluso años. No sé si los 10 años que están hablando, sí, pero sí varios años. Hablan de 5 a 10 años. Ahora, de darse la opción de un arbitraje, licenciado, muchos dicen esto le va a costar mucho a Panamá.
económicamente, ¿no? Prepararse con un cuerpo de abogados que espero que no contraten a los mismos que elaboraron el contrato, porque perdemos el arbitraje. Habría que allí contemplar básicamente un presupuesto para esto. O sea, sé que no existe un número real, pero para entender lo que le costaría a Panamá un arbitraje, cómo nos prepararíamos para ir a un arbitraje. Ese arbitraje no es en suelo panameño, ese arbitraje sería ¿dónde? ¿Quién sería la Corte Suprema de Justicia en este caso de arbitraje para decidir el gobierno de Panamá es libre de toda culpa o es responsable de lo que pasó con Minera? Bueno, desde un principio... Hábleme de todo eso, por favor. Desde un principio, desde antes que este contrato en su primera versión llegara a la Asamblea Nacional, en la versión que después fue revisada, más que todo pues maquillada, diría yo, y pues cayó pues en manos de la Corte. Siempre dije que las amenazas y los planteamientos que tenían que ver con arbitrajes que nos costarían miles de millones de dólares eran infundados. Claro, nadie puede predecir el resultado de un arbitraje si se defiende mal, si se plantea mal, si no hay voluntad de la parte de hacer una buena defensa o de una buena demanda en caso tal. Pero siempre vi que había una excepción, porque la hay en el contrato a la fecha de hoy todavía vigente, que es la cláusula 46ª, muy mal redactada, llena de errores. No entiendo cómo esa cláusula nunca fue considerada ¿Qué dice por esa las partes. cláusula? La cláusula es la que habla de los procedimientos de solución de controversia entre las partes y la que establece que hay un procedimiento de arbitraje. Claro que la cláusula va a quedar fuera ya de juego porque el contrato que la contiene ya se ha declarado inconstitucional. Pero ahí se mantiene una salvedad. La única que se estableció allí, que nos favorece en todo sentido, que tiene que ver con que todas las controversias entre la minera y el Estado son sujetos de arbitraje, salvo aquellas relacionadas con la guarda y la integridad de la Constitución de Panamá, que es exactamente lo que la Corte acaba de fallar en su sentencia. Es decir, que eso nos hubiese podido salvar de un arbitraje. Decir, cualquier otro tipo de acción, decisión, si la Corte hubiera fallado con respecto a otro tipo de demandas contenciosas administrativas, por ejemplo, cualquier otro tipo de decisión que no fuera de inconstitucionalidad o al menos sobre la constitucionalidad o no de la ley que aprobó el contrato, ahí podíamos estar en problemas. Pero tal como se ha fallado, ahí tenemos una salvedad que es fácil defender, pero hay que hacerlo bien, obviamente. Rapiditas, dos preguntas. En caso de ir a arbitraje, ¿cuánto nos pudiera costar? ¿Cuánto demoraría un arbitraje internacional? Y lo que no me dijo, ¿quién sería aquí la Corte Suprema de Justicia No, que los toma la tribunales decisión? arbitrajes no existen prefabricados, se crean para cada arbitraje individual. Lo que existen internacionalmente son centros en los cuales se administran reglas de arbitraje, procedimientos de arbitraje y se establecen en base a ellas tribunales de arbitraje. ¿De distintos países? De cualquier parte. El tribunal de arbitraje puede establecerse en cualquier parte que las partes decidan o bajo los procedimientos que las partes... No sería Panamá. Lo más probable es que no sea Panamá. Ok. En el contrato se estableció Miami. ¿Es un arbitraje? ¿Perdón? ¿Es costoso? Suele ser costoso más de la magnitud porque para que un arbitraje se desarrolle se necesita pagar los costos del tribunal, los asesores, se forman usualmente equipos especializados que se encargan, vamos a ver los aspectos, por ejemplo, laborales, fiscales, industriales, hay muchos aspectos. Y con eso nos vamos a la pausa. Varios millones, imposible saber ahora por la Varios extensión. millones. Varios millones. Mire, licenciado, me ha encantado conversar con Fernando Gómez Arbeláez esta mañana. Mucha docencia, entender un poco, cada día vamos entendiendo un poco este proceso. Eso también calma a la población a entender que hay tiempos precisamente que debemos respetar y esperar. Por aquí lo esperamos de vuelta. Aquí estoy a la orden siempre. Usted ha sido profesor esta mañana de Derecho Internacional y Arbitraje. Muchas gracias. Para todo el país.